Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión vamos a continuar con la guía de supervivientes volumen 2. El tema del video será mecánicas de combate y campos de batallas. A lo largo del juego nos iremos encontrando con escenarios bélicos que variarán según la ubicación en la que estemos. Tenemos campos de batalla ambientados por cada tipo de bioma, en los que hallaremos una serie de obstáculos y objetos que podremos llegar a utilizar a nuestro favor. Analizar muy bien el campo de batalla nos va a permitir crear una estrategia basada en nuestras características actuales. Tenemos dos tipos de daño enemigo, los de ataque directo o bien conocidos como cuerpo a cuerpo, y los de ataque indirecto, que son los enemigos que atacan desde la distancia. Aprovechar el terreno que nos ofrece el campo nos va a otorgar una ventaja sobre nuestro adversario, por ejemplo ocultarnos en árboles o a un costado de ellos. Esto aumentará considerablemente nuestra evasión. Estar posicionados en los árboles o postes de luz nos dan 25% de evasión, mientras que las barricadas nos estarían dando un 50%. No obstante, este bono no afecta a aquellos enemigos con ataque físico. Otro obstáculo que podemos utilizar a nuestro favor son las cajas o las paredes. Las cajas aumentarán muchísimo nuestra evasión, pero también estará afectando nuestra precisión. Las paredes nos sirven como un escudo temporal. Escondernos tras ellas nos protegerá de ese enemigo cuyo alcance de disparo o de movimiento no le permita maniobrar. En el campo de batalla existen colinas o atalayas que puedes utilizar para aumentar tu alcance de disparo, pero ten mucho cuidado porque estas celdas te pueden dejar muy vulnerable a ataques indirectos. Trata de usarlas sabiamente y elimina aquellos enemigos que se apoderen de ellas. En ocasiones habrá encuentros con una cantidad de enemigos muy superior a nuestro equipo. Correr a la salida y huir también es de sabios. Intenta siempre llevar contigo granadas aturdidoras. Estas te darán un poco de tiempo para poder crear una estrategia o para ayudarte a llegar a la celda de salida. Hablemos un poco ahora sobre las trampas. En el escenario bélico también podremos encontrar una serie de celdas que provocan daño o alteraciones de características. Tenemos refugios de osos o alcantarillas que podremos utilizar para invocar animales, muy útiles para distraer a nuestros enemigos. También contaremos con colmenas de abejas que al ser impactadas atacarán al primer objetivo que tengan más cerca. Luego tenemos trampas de osos que van a inmovilizar al enemigo durante un turno, lo mismo que con las minas. Y más tarde tenemos serpientes, hongos y charcos de desechos tóxicos que dañarán y aplicarán un efecto de envenenamiento a aquel que caiga en ellos. Y no podemos olvidar las celdas de alquitrán y los pozos fangosos de los pantanos. Estos restarán 2 puntos de movimiento al que los pise. Pasemos a hablar ahora sobre un tema relevante y que deben tener en cuenta todos: el agro. Entendemos como agro al centro de atención que utiliza un enemigo para fijar su próximo objetivo. En el juego tenemos una inteligencia artificial que se centrará en perseguir y tratar de erradicar a aquel que sea el primero que le haga daño o al primer objetivo que logre impactar. Esto funciona para cualquier tipo de enemigo, sea común o incluso hasta un jefe de evento. Esto puede ser muy bien utilizado si contamos con el apoyo de mascotas, el científico o en misiones donde hayan bots. Mientras ellos distraen al resto de adversarios, nosotros nos podemos enfocar en irlos eliminando uno por uno sin recibir ningún daño. Una cosa que también deben tener en cuenta y que les puede llegar a ser muy útil es saber qué enemigos son los que se mueven primero. Esto es muy sencillo de percibir, pues aquel adversario que esté de primero en la lista será quien realice el primer movimiento. ¿Por qué es útil saber esto? Porque cuando tengamos la perk de nadie se va, esta se va a activar con aquel enemigo que se mueva de primero. Si este objetivo se encuentra entre muchos obstáculos, puede que estemos perdiendo la oportunidad de eliminarlo. Ahora, también existe el truco de la pared invisible, o también conocido como el escudo móvil. Esta técnica la puedes realizar con ayuda de tu mascota. Primero debes atacar a un enemigo para robar su agro. Luego te ubicas en una celda, puede ser cercana o lejana, ya depende de ti. Pero lo que debes hacer es cortar la línea de fuego directa, o sea, colocar tu mascota enfrente de ti. De esta manera tu enemigo no podrá atacarte y, dependiendo de la circunstancia, tampoco podrá reubicarse a una posición clara para intentar hacerte daño.
Esto también es muy efectivo con la perk de Nadie se va. Y para finalizar, los daños acumulativos o compartidos. En el juego tenemos una pequeña gama de armas como lo son las escopetas, el lanzallamas, las granadas o bien explosivos. Estos artículos pueden causar un daño a celdas adyacentes al objetivo. Son muy útiles para aturdir, eliminar o para aplicar perks de daño que estarán por un par de turnos. Antes de dar cierre al video no podemos ignorar las lanzas. Esta arma cuerpo a cuerpo tiene una mecánica que puede llegar a ser muy útil en algunos momentos del combate. Gracias a esta arma podremos empujar a los enemigos hacia trampas o simplemente quitarles el beneficio del terreno. Recordemos que la inteligencia artificial optará por esconderse en árboles o en barricadas para aumentar su evasión. Empujarlos fuera de ahí les quitará dicha ventaja. En síntesis, conocer al adversario y analizar muy bien el campo de batalla nos va a permitir salir del combate en una pieza. Saber sobre estas mecánicas de agro, del escudo móvil y del terreno nos va a ayudar a ahorrar costos de reparación e incluso te podrá salvar de un aprieto. Recuerda que también puedes consumir platillos de comida para aumentar temporalmente tus características de combate. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te ha parecido el video? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like, mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.